ahí en sus casitas junto conmigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofrezco mis humildes reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, la causa de todas las causas, que ha aparecido en este mundo como el hijo de Nanda Maharaj. Y también, gracias a mi maestro espiritual, quiero compartirles que yo nací en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual constantemente me abre los ojos con la deslumbrante lámpara del conocimiento, y a él quiero ofrecerle mis humildes reverencias. Umagyana Timirandasya, Yanangina Shalakaya, Shakshuramilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Ofrezco mis reverencias a Hridayananda Das Goswami, quien es muy querido por Sri Vishnu, porque siempre está a los pies de Sri Krishna. Y también que él es como un cisne trascendental que siempre está extrayendo lo mejor, lo más importante para todas las personas en este planeta. Y que da mucho placer a Srila Prabhupada, su maestro espiritual, debido a que erradica el nihilismo y el ateísmo en este mundo. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Hridayananda Das Goswami Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashini. Muy bien. Ok. Tenemos texto 24. Me gustaría que leyéramos los versos 24 al 28 o 29. Me fue ahorita. Al 29. 29, ¿verdad? ¿A alguien le gustaría el honor de leer estos versos? Una persona que lo lea, una sola. A ver, si quieres yo lo leo, Sirvas. Por favor. Entonces, comenzamos con el verso 24, ¿no? Sí, hasta el 29. Bueno, verso 24. Yo considero que los demonios que tienen una actitud hostil hacia el Señor son mejores que los devotos, porque mientras luchan con el Señor, absortos en pensamientos hostiles, pueden ver al Señor transportado en el hombro por Garuda, el hijo de Tarksya, Kasyapa, y llevando el disco arma en su mano. Texto 25. La personalidad de Dios Sri Krishna, por las oraciones que le ofreció Brahma para que trajera bienestar a la tierra, fue engendrado por Vasudeva en las entrañas de su esposa Devaki en la prisión del rey de Boya. Texto 26. Después su padre, por temor a Kamsa, lo llevó a los pastizales de vaca de Maharaj Nanda, y ahí vivió durante 11 años con su hermano mayor Baladev como una llama cubierta. Texto 27. En su infancia, el Señor Todopoderoso estaba rodeado por pastorcillos y por terneros, y así viajaba por la orilla del río Yamuna, a través de los jardines densamente cubiertos por árboles y llenos de las vibraciones de los gorgojeos de los pájaros. Texto 28. Cuando el Señor manifestó sus actividades justamente apropiadas para la infancia, era visible únicamente para los habitantes de Brindava. A veces lloraba y a veces reía, tal como un niño, y, mientras lo hacía, parecía un cachorro de león. Texto 29. Mientras cuidaba de los hermosísimos toros, el Señor, que era el receptáculo de toda opulencia y fortuna, solía tocar su flauta y así vivificaba a sus fieles seguidores, los pastorcillos de vacas. Muchas gracias, Adideva. Bueno, tenemos aquí estos 6 versos de los que encontramos información muy, muy, muy interesante. En los significados de Prabhupada, bueno, podríamos leerlos, pero me gustaría como
platicarles yo un poquito también. Creo que los textos se los recomiendo mucho, pueden leerlos. Siempre es muy bueno que cada quien leamos. Pero aquí sí me gustaría yo disertar un poquito de cómo yo entiendo todo esto que se explica en el Bhagavatam y que Prabhupada también nos ha iluminado con sus significados. Hay varios temas que me gustaría tocar desde el punto de vista sociocultural. Creo que me gustaría empezar por ahí. Luego también tenemos algunos temas de la famosa Teodicea, que tiene mucho auge por acá en Occidente desde hace algunos cientos de años, y es la discusión teológica entre ateos y teólogos de siempre, que también es muy interesante. Y están también los temas más elevados, que son básicamente los temas de Rasa Bhava o la manifestación de relaciones particulares que tienen los devotos puros con la suprema personalidad de Dios. A nivel sociocultural, con la parte que más nos atañe, con un poquito de temor, porque a fin de cuentas creo que como tiene relación con Krishna, entonces, ¿no? Aquí podemos encontrar en estos versos cómo Krishna vivió su infancia en este mundo. Podemos encontrar nociones del estilo de vida, de la cultura bajo la que Krishna se crió cuando estuvo aquí en la tierra, las costumbres básicamente también. Entonces hay varios contrastes que me gustaría señalar que son interesantes, contrastes de aquellos tiempos y de nuestros tiempos. Y obviamente podemos analizar también otros tiempos que son interesantes. A nivel de observando la edad en la que Krishna vivía en Vrindavan, y también con los comentarios que menciona Prabhupada, que Krishna vivió sus pasatiempos de la infancia, de bebé, de su infancia y de su adolescencia en Vrindavan. Okay. Ese comentario me pareció interesante de Prabhupada, porque Krishna solamente vivió hasta los 11 años. Tal como se menciona en el verso, ¿cuál fue? Después su padre, por temor a Kamsa, su infancia. Estaba aquí en el verso, pero no lo veo. Sí, aquí está, 11 años. Krishna vivió hasta los 11 años, junto con su hermano mayor, Baladeva, que bueno, él tenía un año más, parece ser. Y ejecutaron pasatiempos de su adolescencia. Es muy interesante que en tiempos diferentes, podemos en los tiempos de Krishna, que para nosotros incluso podrían llamarse como tiempos medio bárbaros, en el sentido de que, pues, había guerras así era muy evidente, el humor bélico y de conquista, ¿no? Donde eran reinos, donde había cualquier malentendido, cualquier discordia, era irnos a la guerra y hasta que uno muera, ¿no? O sea, no era de que vamos a platicar, vamos a ponernos de acuerdo. Dice, no, aquí era de o yo tengo razón o tú tienes razón, ¿no? Y en el campo de batalla se decidirá quién tiene razón o no. Entonces, aquí Krishna, a los 11 años, digamos, se convirtió en adulto, casi, ¿no?
¿no? Él abandonó su casa y se fue a Mathura a matar a Kamsa. Hay un pequeño lapso ahí de algunos meses donde Krishna, no, de hecho fueron días, va al Gurukula después de matar a Kamsa. Después de que Krishna fue a Mathura y mató a Kamsa, él recibió iniciación Dvija, se decidió que no era un Vaishya, que él era un Kshatriya, entonces se tuvo que cambiar así como todo el sistema, y su padre le pidió que por favor estudiara todo lo necesario para ser Kshatriya, porque él solamente había recibido formación, aunque pues jamás recibió lecciones de nada en Vrindavan. Ahí no había como escuela o algo así por el estilo, sino que pues al decidirse que tenía vida de Vaishya, pues él se dedicó a cuidar a las vaquitas, ¿no? Era como la labor. Y lo que iba aprendiendo, lo iba aprendiendo también de su padre, administrar otras cosas, incluso hacer yagyas. Fue el pasatiempo de la colina de Govardhan cuando le pidió a su padre que pusiera a todos los brahmanas a hacer una ofrenda a la tierra, a la vaca, y en su representación estaba Govardhan, ¿no? Que era quien le daba sustento a las vacas. Y en este sentido, Krishna, pues su educación fue de Vaishya. Cuando llegó a Mathura, se decidió que era un Kshatriya, que era hijo de Vasudev, hijo de Devaki, que eran reyes. Entonces él accedió voluntariamente y escogió un maestro para que le enseñara todo lo necesario de este Varna nuevo, entre comillas, que iba a desempeñar y que iba a ser el Varna que iba a desempeñar toda su vida. Entonces, aquí Krishna realmente es muy interesante ver esta parte en la que Krishna cambia de Varna en un sentido, y hay un proceso también que él lo hicieron súper rapidísimo. Recuerdo que creo que fueron nada más, por ahí tengo un pequeño estudio sobre eso, pero fueron varios temas que fueron aprendiendo y aprendían un tema en la mañana, lo practicaban y en la noche ya eran expertos en ese tema. ¿No? Era así como muy fun. Aquí lo que me interesa señalar es este contraste de la vida que tenemos ahora. Por ejemplo, ahora un niño de 11 años en esta época, ¿cómo se ve un niño de 11 años en esta época? Se ve como un niño, como un niño, ¿no? Pero en épocas pasadas, debido a que había era pues la vida era más acelerada, más belicosa, digamos, los niños tenían que madurar muchísimo más rápido, ¿no? E incluso, pues bueno, ahorita vemos como muy extraño, pero pues la gente se casaba mucho más joven, ¿no? Casaban a las niñas con niños, ¿no? Y ahorita, debido a que estamos en una época en la que, entre comillas, es más pacífica, o por lo menos a nosotros no nos damos cuenta de todo lo que pasa en las discordias políticas, ¿no? Y las discordias políticas son más tipo Guerra Fría, que aunque sí hay ejemplos, no tenemos Estados Unidos, que es muy belicoso y que ha atacado a diferentes países. Pero aquí en México, por los que vivimos en México, podemos decir que tenemos una vida muy pacífica, a excepción de los que tienen por ahí contacto con el narco y toda esa onda, que siempre es la guerra interna política entre los narcos y el gobierno, quienes viven por ahí en ciudades muy metidas en todo este asunto. Pero vuelvo a recalcar, por lo general, un niño en esta época, a los 11 años, no tiene ninguna preocupación, ¿no? Más que ir a la escuela, estudiar,
Pues, ¿qué es lo que opinan de este pequeño contraste? ¿Alguien tiene alguna noción, algo que le parezca interesante sobre este asunto? Sí, yo quería comentar, Sirvas, que se han hecho estudios que, por ejemplo, en las tribus africanas no hay adolescencia. Los pasan directamente a la adultez por medio de una iniciación, ¿no? A veces la iniciación es un poco fuerte, ¿no? Los dejan toda la noche en la jungla, así solos, etcétera. Y eso hace que no haya todos los conflictos de adolescencia que tenemos, ¿no? Yo definiría la sociedad actual se puede definir como la sociedad de la adolescencia perpetua. O sea que la adolescencia empieza a los 13, 14 años y hay adolescentes todavía de 30 años, Sí, 40 años, viendo sí. qué voy a hacer, qué será de mi vida. Lo que se dice mucho sociológicamente, Sirvas, es que la sociedad moderna al no tener pleno empleo, porque aquí en la sociedad védica y con Krishna había pleno empleo, eso lo dice Prabhupada 1000 veces, no había nadie ocioso y todo el mundo tenía que hacer. Aquí como no hay cómo incorporar a las gentes al mercado de trabajo, se inventó esto que se llama adolescencia, que es una especie de congeladora, donde la persona queda en el limbo y ahorita como ya no va a haber trabajos a ninguna edad, pues ya va a quedar esa persona en el limbo hasta los 60 años mantenida por el gobierno. O sea, esto es una discusión muy interesante que tendríamos que tener con más calma, pero más o menos es lo que está pasando, ¿no? Sí, es muy interesante eso, Didra, porque es un efecto natural de una deficiencia en el desarrollo sociolaboral. O sea, porque la gente no se desarrolla ni laboralmente, porque aparte nunca lo dejaron, y los mismos sistemas de estudio pues simplemente te están enseñando cosas que tú no estás seguro que vas a utilizar y que de hecho casi es seguro que no vas a utilizar nunca en tu vida, ¿no? Todo lo que aprendes en primaria, secundaria, un porcentaje muy, muy alto. Y más importante es que no te permiten los sistemas actuales encontrar tu dharma, o sea, una forma en la que tú te veas útil y capaz de contribuir al bienestar, a mantener tu bienestar y a contribuir al bienestar de los demás. Por lo tanto, tenemos un montón de gente que nunca encuentra dharma, nunca encuentra una forma de contribuir, ni a los 10, ni a los 11, ni a los 20, ni a los 30 años. Entonces, y por eso también se desarrolla tanta delincuencia. Lu, ¿quieres mencionar algo? Sí, coincido plenamente con lo que menciona Alejandro y yo agregaría que también he tenido oportunidad de leer estudios que señalan cómo este fenómeno de adolescencia perpetua o la adolescencia extendida, sí, se dio a partir del abandono del campo y la migración a las grandes urbes, porque todavía podemos encontrar comunidades aún en nuestro país donde los niños, que son propiamente campesinos, que los hijos en realidad se vuelven fuerza de trabajo, asumen responsabilidades dentro de ese sistema, dentro de ese ecosistema, ¿no? De generar en el campo. Pero al descuidarse por diferentes factores políticos, etcétera, 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 y generarse la migración a las grandes urbes, es donde empezamos a tener como ese problema. El problema más bien es las comodidades y el abandono también de las funciones del campo. Es lo que he leído, ¿no? Sí, de hecho es algo que se menciona mucho en Conciencia de Krishna. Muchos de nuestros maestros cuando hablan de Varna Ashram hacen mucho hincapié en esta parte de que una sociedad realmente bondadosa es una sociedad basada en la agricultura. O sea, que realmente el centro de todo es la agricultura. Y ahí en sociedades en ese sentido, pues no hay nada de eso, estoy totalmente de acuerdo. La gente muy fácilmente encuentra dharma, es decir, lo que menciono como una forma de él estar bien, de él sentirse útil, porque al final lo que todo ser humano quiere es sentirse útil. ¿Okay? Y para sí mismo. Y al mismo tiempo, eso que sirva y contribuya al bienestar de otras personas.
Entonces, creo que es extremadamente importante este tema. En nuestra sociedad, que principalmente es rayásica en este momento, o sea, una sociedad rayásica, ¿cómo se puede determinar? Básicamente, y es muy evidente, que es una sociedad basada en conseguir un fruto, no en estar bien. O sea, una sociedad bondadosa, como se menciona un Varna Ashram, o una sociedad, una sociedad integrada en una matriz sociolaboral sátrica, bondadosa, no se basa en conseguir los frutos, sino en estar bien, en estar feliz, en estar contento, en ser útil, en servir. Pero servir de acuerdo a la naturaleza propia, a lo que uno realmente disfruta hacer. Y actualmente en la sociedad en la que vivimos, todo se basa en qué tanto dinero puedes producir. Todo está basado no en tu naturaleza, sino no importa lo que tú quieras, sino tienes que hacer algo que produzca, tienes que hacer algo que genere, tienes que hacer algo que dé valor a los demás, no importa que que no sea algo que a ti te guste o que no sea tu naturaleza. Y eso ocasiona que tengamos este sistema de, ¿cómo se le puede llamar? Bueno, todo el capitalismo famoso capitalismo. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo a este tema, que también es muy interesante? ¿Alguna duda que tengan? A mí se me hace muy interesante lo que estamos tratando, Sirvas, y esto nos tendrá que llevar en un futuro a incursionar en la educación y en la vocación de las personas, ¿no? Como un brazo de Krishna West que se dedicara a eso, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, totalmente. Digo, para mí, si me preguntan a mí, esa es como una de las misiones en mi vida. Poder brindar a las personas una formación y un entrenamiento más eficiente para que la gente a temprana edad puedan encontrar Dharma, ¿sí? Y puedan incorporarse a la contribución a la sociedad desde temprana edad. Porque eso de esperar y no, tienes que esperar y estudiar y ya que estudies, pero si no te gustó que estudiaste, entonces estudia otra cosa y a ver si te sientes bien y si no, pues simplemente toma un empleo pues que te pague lo suficiente y que te mantenga bien, aunque vivas miserablemente, ¿no? Y aunque tu motivación sea llegar al fin de semana para emborracharte, no importa, pero que te metas, ¿no? Entonces, esa parte creo que es algo que necesitamos, que en conciencia de Krishna podemos realmente contribuir a mejorar, o por lo menos temporalmente, porque todo es Oye, temporal. Srivas, por ejemplo, ¿cuáles serían los factores que determinan que una persona pueda descubrir su varna a edad temprana? Porque, por ejemplo, yo observo un caso así cercano, ¿no? Por ejemplo, Lulu, ella desde muy niña sabía que ella quería ser psicóloga, ¿no? Pero habría que ver cómo fue el entorno familiar que le permitió darse cuenta de eso. Porque yo, por ejemplo, al revés, o sea, yo nunca he podido saber cuál es mi vocación. Hasta recientemente es que estoy como viendo que yo debía haber incursionado mucho en el trabajo social, ¿no? Que como que esa es la parte que se me facilita mucho, pero es muy, muy difícil para mí ha sido darme cuenta, pero creo que tiene que ver mucho con el entorno, con las exigencias de la familia y esto que dices de que uno tiene que enfocarse como en el generar recursos y cosas así, ¿no? Sí. Entonces, Fíjate que esa es una pregunta que los Vedas, toda la filosofía responde de forma muy sencilla. Todo comienza con la libertad que te dan, la confianza que te dan, ¿okay? O la confianza que te quitan, en el sentido de que son dos principios básicos que van a determinar si tú encuentras rápido o no tu Dharma
o tu forma de contribuir virtuosamente. Y es un número 1, la autodeterminación. La autodeterminación. O sea, que tú seas capaz de escoger qué es lo que quieres hacer. ¿Qué es lo que quieres estudiar? ¿Qué es lo que te llama la atención? Y que la sociedad te apoye en ese sentido. Es decir, tus padres, tu círculo social te apoyen en ese sentido. Y en el sentido contrario, pues en la medida en que tu círculo social te haga sentir que tú no eres capaz de elegir adecuadamente, que tú no eres, que tú no deberías de elegir, que debes de seguir el consejo de tus padres, que debes de seguir lo que dice, lo que dicta tal sistema o tal modelo o tal estereotipo, en esa medida te desempoderan y te vuelven incapaz ese sistema de ser automotivado. La otra parte y el segundo y también que es consecutivo, es la autorregulación. Que la sociedad te permita y confíe en ti de que eres una buena persona y que tú te vas a autorregular. Pero por lo general sucede al quitarte lo otro, al quitarte la capacidad de ser autodeterminado y de que tú nunca encuentras claramente algo que realmente te guste, sino que siempre haces lo que los demás dicen, es imposible que tú encuentres una forma de autorregularte, porque la autorregulación se encuentra cuando eres automotivado. O sea, cuando tú encuentras algo que te gusta, una forma de servir adecuadamente, una forma que tú produces algo que a ti te gusta y que aparte contribuye al bienestar de alguien más, en ese momento tú te autorregulas, te dedicas más tiempo, aprendes a concentrarte más, te enfocas más, dedicas más energía a eso específicamente para ser mejor en eso porque es algo que tú quieres hacer. ¿Okay? Y por el contrario, cuando siempre es algo que se te impuso, pues te cuesta más trabajo, ¿no? Porque no tienes atracción, entonces te ves necesitado, nos vemos necesitados en la necesidad de que alguien más nos esté regulando, cuidando, porque no somos capaces de autorregularnos. ¿Sabes qué? Creo que No nos tiene que vemos ver capaces. con un concepto que se habla en la ética, que es la firmeza, ¿no? Que es esta cualidad de una persona que sabe lo que quiere, que son atribuciones así que se cultivan en ellas, y porque uno no puede ser generoso hacia el mundo si uno no está firme en lo que uno quiere y no sabe lo que uno quiere, ¿no? Entonces, cuando tú marcas este concepto de firmeza, de saber defender lo que quieres, de saber lo que quieres y de ir por ello, entonces ya puedes establecer tu dharma o tu generosidad hacia el mundo. Sí. ¿Puedo aportar algo? Por favor, Lu. Sí. Fíjense que yo estuve en los inicios de mi carrera, yo trabajé como orientadora vocacional en preparatorias, ¿no? Y bueno, dentro de este marco, la psicología indica que hay dos factores determinantes para poder lograr que los jovencitos, los preadolescentes y adolescentes, logren identificar sus intereses y su posible vocación, aunque es dinámico. Uno de ellos es efectivamente la autorregulación, y el otro es la autopercepción de eficacia, es decir, qué tan capaz me siento de. Y estos dos factores tienen su origen o se conforman a partir de la construcción que hace el núcleo social básico, la familia, de lo que en psicología se llama el yo. O sea, ¿quién eres? ¿Qué tan capaz eres? ¿Qué tan libre eres de elegir? Y esta posibilidad de verme con, me gusta eso, quiero lograr eso y soy capaz de lograr eso.
Entonces, todo este constructo viene como origen desde lo que te introyectan, lo que guardan en ti, en tu psique, de lo que tú eres. Entonces, he identificado que uno de los, y obviamente se relaciona con autoestima, ¿no? O sea, cuando un niño crece con mensajes como, ay, eres bien tonto. No, no, este es súper tonto, le cuesta trabajo. O desacreditaciones de su aspecto físico. No, es que es fea, es que eres el prieto, es que eres, ¿sí? Que sin querer son hábitos sociales en algunas familias. Entonces, todo esto impacta en la autorregulación y en la autopercepción del logro, ¿no? Y otro punto también muy importante que se ha visto en esto que refiere Rivas es que si bien efectivamente cada vez más se fomenta que las personas sigan manteniéndose inmaduros, ¿no? O sea, que no asuman desde tempranas edades la posibilidad de ser un ser socialmente aportador o productivo, no en el término de ganar dinero. Por otro lado, desde muy temprana edad se abre, ¿sí?, la posibilidad de vivir experiencias de adulto. ¿A qué me refiero? A que desde muy temprana edad, por un lado, eres inmaduro, chiquito, no te doy oportunidad de probarte, pero por el otro lado, te expongo, por ejemplo, a estímulos de hipersexualización. Entonces, eso genera una súper confusión porque te doy la posibilidad de vivir una sexualidad con todo lo que implica, ¿no? Pero por otro lado, no apoyo como sociedad la madurez para que puedas vivir, por ejemplo, ese aspecto de la sexualidad de forma madura. Entonces, eso genera un conflicto enorme porque se vuelven padres a muy temprana edad por accidente y siguen repitiendo esos patrones poco saludables para la sociedad. Entonces, eso es lo que quería compartir. Fabuloso, Lu, totalmente de acuerdo. Sí, obviamente, voy a leer aquí también un comentario de Manjari, que me parece también muy acertado, importante. Dice, estoy de acuerdo con lo que mencionas, Rivas, sin embargo, creo que no es una constante o un hecho de que al quitarte la libertad o cumplas cierto estereotipo, aún así hay muchas personas que logran saber si dharma o vocación, su dharma o vocación desde pequeños. Pero sí veo que la mayoría andan muy perdidos por eso. Mis padres, por ejemplo, siempre me dieron libertad, mucha confianza, y yo nunca supe a qué dedicarme, porque todo me gustaba. Yo solo sabía que me gustaba aprender, pero no sabía lo que quería hacer en la vida. Y lo descubrí apenas hace 10 años. Sí, es muy... Bueno, también mencionó lo que Lu menciona. Necesitamos definitivamente, como digo, ayudar a cada individuo, primero que nada, a entenderse libres. Y esto no solamente y esto no garantiza que va a encontrar qué le gusta hacer en la vida. No es garantía. Lo que va a garantizar es que esa persona se vuelva responsable, que se vea una entidad que sin culpa y que no culpe a otros. Porque el problema es cuando tú le quitas la libertad a alguien, y hay mucha evidencia sobre eso también sociológica, y tú decides por él, al final las personas vuelven a ti culpándote de que mi sufrimiento, todo lo que yo tengo es por tu culpa, porque yo hice lo que tú me dijiste. En ISKCON hay muchos ejemplos de eso, pero a nivel sociológico, a nivel general también. Por eso yo insisto en esa parte. No garantiza, pero es como el primer paso para que una sociedad crezca sana, que una persona se vuelva responsable, y para que se vuelva responsable es necesario que primero se vea como una entidad libre y buena. Que no le estén diciendo todo lo que mencionaba Lu, ¿no? Que te estén marcando que tú eres esto, tú eres el otro, eres tonto, eres X, Y, Z, ¿no? Incluso malo, cualquier cosa mala, aunque
lo ideal es quitar los juicios del lenguaje. Si me preguntan a mí, tampoco es muy bueno estar diciendo a las personas, es que tú eres muy bueno, eres el mejor, eres el esto, eres el otro. O sea, no es ni uno ni el otro, sino aprender y educar a la gente en un lenguaje neutral, donde no incrementemos el ego falso, pero tampoco lo degrademos. Sí, Rivas, y en eso hay un ejemplo de un modelo que dice educación con amor, es toda una teoría, donde recomiendan que sí es importante dar retroalimentación a los niños, pero retroalimentación de su conducta, no de la persona. Es decir, no es lo mismo decirle al hijo, eres un cochino desordenado, ¿no? Ya no te soporto, porque ahí estás juzgando a la persona, estás etiquetando, que decir, ¿no? A veces no tienes hábitos de orden o tus hábitos son desordenados y eso te genera problemas, ¿no? Observa qué problemas están generando. Entonces, ahí lo que estás haciendo es retroalimentar la conducta, porque es una de las funciones que favorece la autorregulación, la retroalimentación de la conducta, pero no quitando la etiqueta de juzgar a la persona, ¿no? Entonces, esa es una recomendación que hay desde esa línea. Sí, totalmente de acuerdo. Es como cuando a mí me dicen, yo insisto mucho, a veces cuando doy alguna charla o algo así, y hay amigos que me dicen, no, es que eres lo máximo. Digo, no, estás diciendo tonterías, tú ni sabes todo lo que... O sea, dime qué te gustó de la conferencia, en qué te sirvió. Dame retroalimentación real, no ambigua, no para el ego falso, sino para las actividades. Y aquí es donde también podemos encontrar mucha sabiduría en escrituras que para nosotros podríamos decir que son básicas, como la Biblia, donde hay declaraciones como, por ejemplo, ¿cómo dice esto de no juzgues al pecado? No me acuerdo bien cómo dice, pero es básicamente no juzga, uno debe de juzgar al pecado, pero no al pecador. ¿Ya? Y esa es como la parte, el pináculo de una formación espiritual o una formación material espiritualizada, ¿no? Donde realmente tú puedes diferenciar claramente un acto de la persona. Todos cometemos errores, ¿okay? Se puede decir, eso estuvo equivocado, pero no le vas a decir, qué tonto eres, lo hiciste mal, todo lo haces mal, ¿no? ¿No? Esto específicamente puede mejorar de esta manera. Yo quería hacer una observación. Estamos entrando en un tema muy apasionante. Ustedes tendrían que volver a disertar, porque técnicamente pues había un fiel en la balanza que era el maestro espiritual. Cuando alguien llegaba al Gurukula, el maestro lo conocía muy íntimamente. O sea, lo que se necesita es alguien que te conozca muy íntimamente, con mucho respeto y muy profundamente, y vea tus tendencias innatas. Y eso es lo que el maestro espiritual veía en los Gurukula con las personas. Y de ahí el maestro espiritual los derivaba, ¿no? Yo creo que ahora con el abandono que hay de los padres hacia los hijos, etcétera, los padres nunca conocen tan íntimamente a sus hijos y no tienen a veces tampoco el peso moral como tenía el maestro espiritual para dirigir. Entonces el hijo se vuelve rebelde, ¿no? Rebelde con los padres, eso tendríamos que platicar. Y también otra cosa que yo he advertido mucho es que a veces lo que más se nos facilita es lo que más despreciamos. Porque para cualquiera de nosotros que se nos facilite algo, a veces lo despreciamos porque es muy fácil y a veces contrariamente vamos a tratar de hacer cosas que se nos dificultan mucho y ahí nos metemos en muchos problemas. A ver qué opinan de esto. Sí. Yo te escuché como muy cortado, Adideva. ¿Me escuchaste cortado? A ver, los demás también me escucharon cortado. A ver, ahorita ya me Sí, muy lejos.
Muy lejos. Abhideva, yo opino en este punto que comentas de que los padres están como alejados de los hijos. O sea, finalmente lo que a mí me ha tocado ver es que los hijos se vuelven una extensión del ego falso de los padres. Entonces, se dificulta en el sentido en que cambia la percepción de lo que es ser padre. Y ahora, actualmente, bueno, desde hace algunos años, lo que yo he observado es que los padres quieren ser el cuate del hijo, el padre y la madre, ¿eh? Y no ser sus padres. Entonces, ahí, en ese momento de inmadurez, como resultado de todo esto que hemos platicado, quiero ser el amigo, el cuate de mi hijo, y olvido que debo de ser la figura de guía y la figura que ayuda a autorregularse al hijo. Entonces ahí es a donde se pierde y se vuelven adolescentes criando adolescentes. Y eso genera grandes problemas. Y lo vemos mucho en las escuelas, ¿no? Cuando mandas a llamar a un papá porque el niño o la niña cometió, por ejemplo, plagio, o porque lastimó a un compañero o cometió una falta de respeto hacia el maestro, los padres asumen una posición totalmente inmadura en la mayoría de los casos y es defiendo a mi hijo sobre todo y todos están mal y nosotros estamos bien, pero es un resultado de esto. Sí, muy interesante, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. También yo, es extremadamente importante. Dice Oye, Agustín, voy a leer, Agustín menciona algo, Srivas, ¿cómo encaminar a nuestros en el camino de la conciencia de Dios sin imponer la creencia de uno en ellos y dejarles la libertad de la que hablamos? Sí, eso. ¿Cómo encaminar a nuestros hijos en el camino? Krishna nos lo deja muy claro, Agustín. O sea, Krishna es muy... puedes, si quieres, leer Bhagavad Gita 3:25 y 26, pero en resumen, básicamente, si tú quieres que tu hijo adore a Krishna, tú adora a Krishna. Si quieres que tu hijo ofrezca la comida, tú ofrécela. ¿Okay? No necesitas decírselo, ¿no? Me gusta mucho esta declaración que dicen, no sé si es de Santo Tomás de Aquino o de algún santo católico, ¿no? Dice, uno debe predicar todo el tiempo y si es necesario, hablar. ¿Sí? O sea, pero la prédica es el ejemplo. Entonces, ok. Hay otro tema que... Alaksha. Sí, es que también me quedé pensando en la capacidad de respuesta que tiene una persona ante lo que le pasa en la vida. O sea, por ejemplo, hay niños, dos niños, no son educados en una familia y con los mismos valores, los mismos principios, pero uno toma un camino y otro muy diferente, ¿no? A veces pueden tener los mejores padres del mundo y un hijo se vuelve irresponsable, vago, no sé, lo que sea, y otro se vuelve muy estudioso, dedicado, servicial, no sé. Pero ¿a qué se deben también estas decisiones de la conducta? Porque a veces todo le queremos achacar a los papás, pero también hay que caer en la parte de la responsabilidad propia, ¿no? Sí, totalmente. Fíjense que dentro de la psicología, dentro de la psicología es el punto a donde se queda corta. La psicología explica ese fenómeno con un concepto que es la fuerza del yo. Y la psicología dice, existe una capacidad psíquica de transformar las experiencias de una u otra manera y de procesarlas de una u otra manera, pero lo maneja como un constructo que se llama fuerza del yo, que está asociado con la resiliencia, pero hasta ahí se queda. Y por eso para mí Conciencia de Krishna es maravilloso, porque Conciencia de Krishna nos da la respuesta, yo creo, a esas diferencias, ¿no? Y ahí Srivas yo creo que puede profundizar más.
Sí, precisamente, bueno, no sé qué tanto yo, no soy tan, pero bueno, creo que es importante entender que que definitivamente todo empieza con la noción de identidad. Hoy en la mañana venía platicando con mi madre, veníamos del templo, y hablábamos específicamente de eso, ¿no? De que, por ejemplo, es extraño, pero yo me pongo a pensar, si otra persona hubiera tenido mis experiencias de infancia, pues se puede construir otra personalidad completamente, con las mismísimas experiencias, pueden construirse personalidades completamente opuestas, ¿sí? Con las mismas experiencias en una misma vida. O sea, si una persona, si cualquier otra persona hubiera tenido las mismas experiencias objetivas, físicas, ¿ya? Ideas completamente diferentes, o sea, no hay garantía. Hay un factor ahí que es el alma espiritual, que ya viene con una tendencia natural. Y bueno, de hecho, ni siquiera necesitamos profundizar al alma espiritual. Es el factor del cuerpo sutil con el que vinimos. O sea, ni siquiera llegamos al alma espiritual en realidad, porque cómo asimilas tus experiencias también depende de tu cuerpo sutil, de tu cuerpo psicológico con el que ya vienes, que ya viene un niño, una entidad. Y yo lo veo también en mis hijos, ¿no? Lo veo en mí, lo veo en mis hijos, y yo qué más hubiera querido experiencias como las que tienen mis hijos, pero tuve otras experiencias, ¿eh? Con mis padres, con mis cuidadores, con todos. Y por alguna razón, mi cuerpo sutil generó esto que tengo en este momento, ¿no? Entonces, sí es un tema muy interesante y que definitivamente estoy de acuerdo con Lu. Solamente con el conocimiento que se presenta en el Bhagavatam se puede profundizar realmente en estos temas. ¿Sí? Sí, por ejemplo, esto que menciona Manjari, que también tiene que ver mucho con el karma, si yo lo asocio con estas, no sé, como capacidades de percepción. Por ejemplo, en estos experimentos que hacía el doctor alemán, ¿cómo se llama? Es respecto al cáncer, que él decía que las enfermedades son como el resultado de como de cómo tú las percibes, ¿no? Por ejemplo, una persona puede tener un evento en su vida que es muy doloroso, muy trágico, y eso se traduce en un cáncer, vamos a decir, ¿no? Pero otra persona tiene ese mismo problema, ese mismo evento doloroso, la muerte o lo que sea que le haya dolido, la misma, y no le pasa nada, ¿no? Y otra persona a lo mejor porque se rompió una uña, ya siente que el mundo se le vino encima. Entonces, esa capacidad como de análisis, de percepción, ¿qué tanto impacto generan las cosas que te suceden en la vida? Porque todos los procesamos de manera diferente. Entonces, no sé, creo que sí tiene que ver mucho con la cuestión karmática también. Sí, totalmente. Y es que son como lo menciono, hay diferentes niveles de profundidad para profundizar en este tema. Si nos vamos a la parte del cuerpo sutil, del cuerpo psicológico, del cuerpo mental de la entidad viviente, hay muchas respuestas. Sin embargo, hay otras que tampoco ahí se encuentran, ¿no? A mí me gusta mucho referirme al verso del Bhagavad Gita donde Krishna especifica que todas las causas, medios y efectos materiales tienen su razón de ser aquí en la materia. ¿Okay? Pero las experiencias de felicidad y aflicción dependen específicamente del Purusha. Purusha Sukha Dukhanam, encuentran su razón de ser en la entidad viviente, en el Purusha, en el disfrutador, en el alma espiritual. Y eso me parece que es muy interesante porque el Purusha se puede ubicar
en el plano mundano, como yo mencionaba, el día de ayer mencionábamos, se puede ubicar como yo soy este cuerpo, yo soy esto, y experimentar todo desde esa perspectiva. O el Purusha también se puede ubicar como el alma e incluso disfrutar el sufrimiento que tiene en este cuerpo, así como que wow, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Pero no se ve afectado aunque este cuerpo esté devastado. La experiencia puede ser incluso de placer. Y hay evidencia también, dices, ¿cómo es que estas personas se están muriendo o están sufriendo tanto? Y está bromeando, ¿cómo es eso? Entonces, todo depende de cómo construyes o cómo te identificas realmente. Y bueno, es un tema bastante amplio, muy, muy amplio. O sea, de hecho, ahorita lo que menciono ahorita de este verso es un verso que nos da para analizar muy a profundidad toda esta parte. Ya se me fueron justo lo que me temía. Dije, no sé por qué me temo que cuando toque este tema aquí nos vamos a quedar y no vamos a llegar a los temas más profundos. Que había varios temas muy, muy, muy exquisitos de estos versos. Ni siquiera llegamos al segundo tema de sociocultural que mencionaba de estos versos, que quería que discutiéramos la moralidad de Maharaj Nanda, que era un terrateniente de Kamsa. Es que tú nos provocas, Shrivas. Con tus preguntas nos provocas, entonces pues como necesitamos 3 horas por clase. Tienes la culpa de todos nuestros males. Y después yo quería que viéramos la Teodicea. ¿Por qué Krishna no mató inmediatamente a Kamsa y salvó de la ansiedad que pasaron sus devotos por 11 años? O sea, Krishna dejó que 11 años, cuando él de bebecito solamente tenía que tocar a Kamsa y ya, matar a Kamsa. ¿Por qué no lo hizo? ¿No? Bueno, de este domingo al próximo lo hablas. Y además también quería hablar de las locuras que hacen los devotos cuando están en separación, como lo que dijo Uddhava, de que no, son más afortunados los demonios, ¿no? O sea, y esas locuras solo las dicen los devotos cuando están en separación. Y también es muy interesante. Y bueno, y cómo los demonios reciben la misericordia de Krishna. Pero bueno, ya se nos fue. Ya luego veremos. En la segunda vuelta del Bhagavatam. Ya vamos a tener que abrir 2 horarios más. Bueno. Bueno. Pues lo voy a cerrar aquí porque abrir cualquier otro tema ya es quedarnos aquí. Les agradezco muchísimo. Es siempre un placer, un gusto. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna última pregunta? Lástima que terminó el festival de hoy. Sí, estuvo genial. Yo hay días que le digo a Laksha, me gustaría no tener que trabajar y nada más dedicarme a escuchar clases de conciencia de Krishna y a leer, pero tengo que trabajar. Entonces, sí, ya me sé. encantaría poder tener todo el tiempo para estar escuchando. Gracias, Shivas. Pero lo bueno es que mañana regresamos. Vamos a extrañarlo. Sí. Es como, es una experiencia bien curiosa porque para nosotros, no sé si lo puedan vivir, pero por ejemplo para mí es como que a las 6 de la mañana que empezamos a cantar aparece Krishna. Y a esta hora, a las 9 de la mañana, es como cuando Krishna se desaparece, así se pone el sol. Oh, ya se metió Krishna. Bueno, ya sé, haz un podcast para que vayamos oyendo en el día. O graba unos audios ahí en el grupo. ¿Sí? Sí. De hecho, todos estos temas igual no es mala idea. A ver si en el día me doy a la tarea de grabarles unos audios sobre estos temas que faltaron. Sí, no sea difícil hacer los podcasts, creo. Puedes hacer unos ahí en Spotify. Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Sivas, por todo. Hare Krishna. Tengan un excelente día. Bonito Abrazo a día. todos. Bye. Adiós. Abrazos, abrazo Bye. grupal. Bye. Bye. Bye.